em, ya de plano a la norma, ¿qué es el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo es la forma de organización laboral. Esta definición aparece tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la norma 037. Estamos hablando de una forma de organización laboral subordinada que consiste en realizar actividades remuneradas fuera del lugar de trabajo principal, es decir, de las oficinas o de las instalaciones del centro de trabajo, sin la necesidad de estar físicamente presente, es decir, a través del uso de las tecnologías de la información y de comunicación. Esto se entiende como teletrabajo. ¿Quién es teletrabajador? La persona que presta su servicio personal remunerado y subordinado en un lugar distinto a las instalaciones de la empresa mediante estas tecnologías de la información, ¿no? Entonces, voy a hablar de un par de conceptos antes de entrar a los antecedentes, que son las tecnologías de la información y el derecho a la desconexión, y también habrán escuchado a lo mejor de un derecho de reversibilidad, que también vamos a platicar más adelante, y voy a volver a tocar el tema del derecho a la desconexión porque es importante. Respecto a las tecnologías de la información, se entiende por cualquier servicio, infraestructura, red, software, aplicación informática o cualquier otro dispositivo proporcionado por el trabajador, por el patrón para el trabajador para que realice sus funciones a distancia. Y por otra parte, es decir, una computadora, un teclado, un mouse, y los softwares que utilizamos. Por ejemplo, en Prepal nosotros usamos Google Drive para nuestra gestión de la información y para estar conectadas, ¿no? Entonces, eso es una de las tecnologías de la información, Internet, bla, bla, bla. El derecho a la desconexión sería el derecho que tienen los teletrabajadores de apartarse del trabajo al término de su jornada laboral, es decir, pues lo que idealmente sería respetar tu jornada laboral, ¿no? Y se hace especial énfasis en este punto porque, como recordarán, previo a la pandemia, previo a la contingencia sanitaria del 2020, lo que sucedió, bueno, realmente no estaba regulada el teletrabajo, ¿no? Sí había algunas propuestas, pero realmente no fue hasta que nos vimos en la contingencia sanitaria que realmente obligó a las empresas a adaptarse a este tema del trabajo remoto, ¿no? Pero es realmente hasta el 2021 que realmente se regula en la Ley Federal del Trabajo el tema del teletrabajo, del artículo 330A y del 330K. Y esto es importante, este contexto es importante porque de ahí surge la importancia del derecho a la desconexión, y por eso es importante tanto la norma como este punto de estos artículos de la ley hacen un especial énfasis, porque lo que sucedía en la pandemia era que nos pedían algo de trabajo incluso fuera de nuestra hora, y no sé si alguna vez habrán dicho, bueno, pues de todas maneras estoy en mi casa, ¿no? Estoy encerrado, no puedo salir, pues sigo trabajando, ¿no? Y a lo mejor habrá más de una persona que extendió su jornada laboral más de una vez, ¿no? O que nos buscaban después de nuestra jornada laboral y decían, oye, ayúdame con este correo, total, de todas maneras estás en tu casa, ¿no? Y sí, en efecto, aunque de todas maneras estuviéramos o estemos en nuestra casa, se debe de respetar este fin de la jornada laboral, ¿no? Entonces, por eso nos hacen especial énfasis en el derecho a la desconexión. Y bueno, otra vez me regreso a los antecedentes. Como les decía, realmente había una que otra propuesta, pero no era algo que fuera muy apremiante en la agenda de la autoridad legislativa en materia laboral, pero la contingencia sanitaria provocó que muchas empresas, bueno, más bien la mayoría de las empresas que tuvieron la oportunidad de migrar al trabajo remoto lo hicieran. Entonces, en 2021, cuando todavía no todas las empresas regresaban a la modalidad presencial, pues es cuando ya sale esta reforma, pero realmente se sintió como una regulación parcial. Nos decían, sí, tienes que cumplir con estas obligaciones que vamos a ver más adelante, pero no siempre nos platicaban cómo. Entonces, pues esperábamos que la NOM 037, bueno, uno de los artículos, de hecho,
de la Ley Federal del Trabajo nos decía que todo lo demás se iba a regular en la norma oficial mexicana correspondiente, ¿no? Y que iba a salir al año siguiente. Y realmente se tardó 2 años. En 2022 sí se publicó el proyecto de la NOM 037, que quedó bastante parecido a lo que se publicó hace unas semanas, pero fue realmente hasta el 6 de marzo del 2023 que se aprobó la norma y hasta el 8 de junio de este año, o sea, hace un par de semanas, que realmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, como les decía, en la Ley Federal del Trabajo están señalados esta regulación del artículo 330A al 330K y van a ver un poquito revueltos los artículos porque quiero empezar con lo importante. ¿Cuándo estamos en una modalidad de teletrabajo? En el artículo 330A nos señala que estamos en esta modalidad cuando el trabajo se desarrolla en una cantidad o en un por ciento del tiempo, un 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora. Entonces, incluso si más bien de un 40% o más. Entonces, si estamos hablando de que una persona está en una modalidad híbrida en donde hace home office o teletrabajo una vez a la semana, realmente no se consideraría teletrabajo. Sin embargo, si hace home office 3 días a la semana y trabaja los otros 2 en oficinas, pues ya estamos excediendo este 40%. Y por ende, aunque no esté por escrito, es considerado teletrabajo. Esta diferenciación es importante porque precisamente nos dice, no es considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica. Es decir, si yo tomo 3 días de teletrabajo al mes, no soy teletrabajador. Y estos puntos van a cobrar relevancia. Hasta este momento, a lo mejor puede ser que algunas de las empresas, de nuestras empresas, no se han alineado por completo a esta regulación. Sin embargo, ahora que sale esta norma y que ya nos pueden inspeccionar, bueno, nos van a poder inspeccionar dentro de algunos meses más, pues va a ser muy importante que comencemos a cumplir como desde la ley federal nos están pidiendo y lo que nos explica más a detalle la norma oficial mexicana. Entonces, una de las primeras reglas es trabajas más del 40% o más de tiempo en tu domicilio o en el domicilio que la persona teletrabajadora escogió para realizar este teletrabajo, entonces es teletrabajo. Si es menos, entonces estamos en una modalidad híbrida y como empresa podemos eximirnos de esta responsabilidad de la que vamos a platicar hoy. ¿Qué particularidades debe de tener el contrato de teletrabajo? Esto está regulado en el artículo 330B y, tiene que cumplir con todas los puntos que deben de cumplir todos los contratos laborales. Aquí solo les puse los que realmente son relevantes mencionar, que es que se señale el equipo y los insumos que van a utilizar los teletrabajadores para desempeñar su trabajo, la descripción y monto que el trabajador que el trabajador va a recibir por concepto de pago de servicios en el domicilio relacionados en el trabajo. Esto realmente la autoridad no nos ha dicho, no nos ha dado una operación aritmética, matemática, o nos ha establecido que es un porcentaje del sueldo del trabajador, no nos ha señalado bien cómo se calcula este punto, solo que debe de ser proporcional al consumo de energía eléctrica, internet, y otros servicios o gastos en los que pueda incurrir el trabajador por motivo de pues el teletrabajo, ¿no? Entonces tendríamos que determinarlo y plasmarlo en el contrato. Y por último, bueno, como verán, no son todos los incisos del artículo, pero los más importantes son estos. Y por último, establecer precisamente los mecanismos de contacto, cómo vamos a mantenernos en contacto durante el teletrabajo y la distribución y duración de las jornadas laborales. Evidentemente que no excedan los máximos legales. Esto es muy particular y me voy a adelantar, lo menciono más adelante en el derecho de reversibilidad, pero esto es importante.
Podemos tener un contrato laboral normal y documentar el cambio de modalidad de presencial a teletrabajo con un colaborador y ahí es cuando existe el derecho de reversibilidad. Es decir, nosotros vamos a convertir a un trabajador regular a un teletrabajador. Esto no es posible cuando un contrato desde un inicio es de teletrabajo. Un teletrabajador siempre va a ser un teletrabajador y no podríamos convertirlo a un trabajador presencial sin su consentimiento. Si por más de una de las empresas, tanto durante la pandemia como cuando empezamos a regresar a las actividades presenciales, a lo mejor más de uno se vio con el reto de enfrentarse a un colaborador o colaboradora que dijera, no me puedes obligar a ir a la oficina, yo no quiero ir a la oficina. Pues por eso es importante el tema de la reversibilidad y la norma 037 sí señala un punto en particular que nos habilita o que nos reconoce nuestro derecho como patrón de sí pedirle al teletrabajador que asista a nuestras oficinas siempre y cuando sea de manera esporádica y para un evento particular, ¿no? Entonces, esto también es importante comentarlo y lo vamos a seguir viendo más adelante. Otras obligaciones especiales del patrón que surgen de la Ley Federal del Trabajo, posiblemente encontrarán algunas que son muy similares a las que menciona de nuevo la norma 037, pero desde la ley, desde el 2021, nos pedían, nos señalaban estas obligaciones especiales que, una disculpa aquí por el ruido fuera de la oficina, pero bueno, les decía que tenemos un listado de obligaciones. Aquí estoy recalcando de nuevo las más importantes, que es proporcionar el equipo necesario, asumir los costos del teletrabajo, mantener el control de los registros, mantener el control de los insumos que se están otorgando, ya sea equipo de cómputo, resguardo y contraseñas, pues equipo ergonómico, sillas, pantallas, lámparas, etcétera, etcétera. Preservar la seguridad de la información, tanto del trabajador como de la empresa. Respetar el derecho de la desconexión al finalizar la jornada laboral y ofrecer capacitación y asesoría sobre las tecnologías de la información, ¿no? De nuevo, aquí aparece en el artículo 330 el derecho de reversibilidad, que menciona que el teletrabajo debe de ser voluntario y por escrito, aunque debemos de recordar que aunque no esté por escrito o si no estuviera por escrito, el incumplimiento es de nosotros. No significa que el teletrabajador no sea teletrabajador. El teletrabajador, aunque no se lo reconozcamos en un contrato y no hagamos la debida documentación de que es un teletrabajador, si pasa más del 40% de su jornada laboral en su casa o en el lugar a distancia que haya elegido para este efecto, entonces es un teletrabajador. Adicionalmente nos dice que el trabajador tiene el derecho de volver al trabajo presencial si así lo acuerdan las partes. Esta parte también es importante. ¿Por qué? Porque la ley nos dice, ustedes tienen que convenir, ustedes, o sea, patrón y trabajador, tienen que convenir el lugar de teletrabajo. Sin embargo, tú puedes pedirle al teletrabajador que regrese al trabajo presencial y él puede no estar de acuerdo. Entonces, pues no nos dice qué prevalece en ese desacuerdo. Entonces, pues puede ser que el teletrabajador simplemente no quiera regresar a las oficinas o al centro de trabajo y prefiramos terminar la relación laboral en lugar de hacerlo venir a la oficina, ¿no? O más bien que él quiera regresar a la oficina. Y puede ser al revés. También puede ser, por ejemplo, muchas empresas de tecnología tienen contratados trabajadores que están en cualquier parte hasta del mundo, ¿no? Incluso hemos tenido empresas que contratan en otros países a teletrabajadores
en cualquier parte del mundo. Entonces, si el teletrabajador dice, no sé, vive en otro estado y nos dice, es que quiero ir a la oficina, pero nosotros no tenemos oficina en esa ciudad a la que él pueda acudir y no quiere moverse de ciudad para estar en la oficina aquí en donde tenemos la matriz de la empresa, pues entonces de nuevo estamos en un conflicto, ¿no? Y de nuevo, pues si no llegamos a un acuerdo, lo natural es que se determinaría la relación laboral. Entonces, este derecho de reversibilidad, como les decía, es importante porque dependiendo del tipo de contrato que se firme inicialmente, se definirá si hay algo que revertir o no revertir. Yo como trabajador presencial que me afilio a la modalidad de teletrabajo, puedo solicitar y la empresa me puede otorgar mi derecho a la reversibilidad, más bien me puede reconocer mi derecho a la reversibilidad y yo puedo regresar a la oficina si así lo convenimos. Sin embargo, si yo siempre fui contratada como teletrabajadora, este cambio o el exigirme o yo querer asistir a las oficinas de manera presencial es un cambio importante en las condiciones laborales, que como siempre, si ambas partes estamos de acuerdo, no debería de haber mayor tema. Hacemos un adendum y se acabó. Pero si alguna de las partes no está de acuerdo, pues se modifican radicalmente las condiciones laborales y por ende, pues estaríamos de nuevo, frente a una recesión. Entonces, otro de los puntos importantes que nos introduce este apartado de la ley es el derecho a la intimidad en el artículo 330I, en donde nos señala la obligación como patrones de establecer los mecanismos, sistemas operativos y cualquier tecnología necesaria y nuestra decisión, podemos escoger cualquier tipo de sistema para supervisar el trabajo a distancia. Sin embargo, este trabajo a distancia tiene que ser proporcional a su objetivo. Es decir, no podemos obligar a los colaboradores a distancia a que tengan, por ejemplo, su cámara de video prendida todo el tiempo o que tengan sus micrófonos prendidos todo el tiempo. Esa supervisión es excesiva para prácticamente cualquier actividad laboral y por ende pues no podría exigirse solo de manera extraordinaria cuando evidentemente tenemos alguna, por ejemplo, reunión de trabajo, alguna capacitación en donde tengan que presentarse o que tengan que participar. Sin embargo, no puede ser una situación constante en la jornada laboral. Otros puntos, aquí se corta un poquito el contenido, pero les platico. Otros puntos importantes, bueno, más bien otros puntos relacionados con el teletrabajo en el resto de los artículos que no mencioné particularmente, habla sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, que debe de reconocerse esta modalidad de teletrabajo en el contrato colectivo si existe el contrato colectivo. Recordemos que ya se abren muchas opciones para nosotros en materia de libertad sindical y bueno, principalmente va para nuestros colaboradores, pero ese es otro tema. No nos desviamos. Vayamos de nuevo al artículo 330-D, que también nos pide reconocer esta modalidad de teletrabajo en el Reglamento Interior de Trabajo y señalar la existencia de nuestra política de teletrabajo. El artículo 330 es F, señala las obligaciones para los teletrabajadores, que la norma 037 también agrega algunos puntos a este apartado, pero principalmente habla sobre tener cuidado en la guarda y conservación de los equipos, informar sobre los costos en los que incurren por estos servicios, obedecer y conducirse con apego a las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, pues evidentemente también facilitar la supervisión y utilizar los mecanismos y sistemas operativos que establezca el patrón para el desarrollo de sus actividades laborales a distancia y, de nuevo, atender las políticas y mecanismos de protección de datos que, de nuevo,
debe de establecer el patrón, ¿no? En el artículo 330H establece la obligación de los patrones también de promover un equilibrio laboral, garantizando condiciones dignas y de igualdad de los teletrabajadores con los trabajadores presenciales. Es decir, nosotros no deberíamos de hacer alguna diferenciación en el salario o en algún otro elemento que pudiera considerarse que no está siendo afectado por el cambio de modalidad en el desarrollo de las actividades laborales de los teletrabajadores con los trabajadores presenciales. Es decir, por ejemplo, tendríamos que procurar que el mismo puesto tenga el mismo salario, independientemente de si está en teletrabajo o en presencial, que tengan las mismas oportunidades para acceder a la capacitación, independientemente de si están en la modalidad de teletrabajo o presencial, que tengan las mismas prestaciones y tienen los mismos puestos, etcétera, etcétera, ¿no? El artículo 330J es el que señala el tema de que va a existir una norma oficial mexicana específica para las condiciones de seguridad y salud en materia de teletrabajo, y el 330K habla sobre los puntos que va a revisar principalmente un inspector en materia de teletrabajo. Uno es el control de insumos que nosotros otorgamos a nuestros teletrabajadores. Dos, que el salario de los teletrabajadores sea igual al de los trabajadores presenciales, que tengan el mismo puesto, evidentemente. Y aquí no aparece el punto 3, pero el punto 3 habla sobre el cumplimiento de las obligaciones especiales que comentamos anteriormente, que es esta de proporcionar el equipo necesario, asumir los costos del teletrabajo, registrar los insumos, preservar la seguridad de la información, respetar el derecho de la desconexión y ofrecer capacitación. Entonces, ahora sí vamos a entrar al estudio de la norma 037 y vamos a hablar sobre su objetivo y el alcance. Entonces, el objetivo es establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en los lugares de trabajo donde las personas teletrabajadoras hayan escogido, más bien, hayan acordado con los patrones para realizar sus actividades a fin de prevenir accidentes y enfermedades y promover un entorno organizacional favorable. Entonces, ¿a quién le aplica la norma 0? Ay, aquí se me fue, no es la norma 035, es la norma 037 y les aplica a todos los centros de trabajo en toda la República Mexicana, siempre que ofrezcan esta modalidad de teletrabajo, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones de los patrones? Principalmente es tener una lista, un control de los teletrabajadores, una lista con sus nombres, domicilios, CURP, estado civil, género, su puesto, las actividades, etcétera, etcétera. Y aquí es donde nos hacen las especificaciones sobre los lugares de trabajo, más bien sobre cómo deben de acordarse los lugares de trabajo. El lugar de trabajo debe de tener, o más bien, podemos seleccionar los lugares de trabajo con base a estos 3 puntos, que es disponer de conectividad para el uso y manejo de tecnologías de la información y comunicación. Debe de tener el cumplimiento correcto en condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que estamos haciendo especial énfasis en instalaciones eléctricas, iluminación, ventilación y condiciones ergonómicas, para evitar todos estos riesgos de salud o de accidentes. Y ser fijos, es decir, que el trabajador no debería ser, el teletrabajador no debería ser nómada y trabajar una semana en este estado y luego en otro, y luego en otro, y luego en otro, porque si no, no podríamos garantizar esta seguridad, este entorno seguro para que él preste sus actividades laborales, ¿no? Entonces, sí nos señala la norma que debe de ser un lugar fijo en donde podamos hacer esta verificación de condiciones, que les voy a platicar, todavía no les platico de la verificación de condiciones, que es uno de los puntos que me parece que son los más importantes para esta norma por la cantidad de
o por el tipo de responsabilidad que nos implica a las empresas y por la cantidad de trabajo que evidentemente también hay que considerar para cumplir esta norma, ¿no? Además del recurso económico. Pero bueno, pasamos al punto 2, que es la obligación de implementar, mantener, difundir una política de teletrabajo que debe de contener apartados de prevención de riesgos, mecanismos de comunicación y reglas de contacto para respetar el derecho a la privacidad y para evitar que el trabajo interfiera con su relación familiar, ¿no? Que de estos puntos ya nos están introduciendo un poco desde la norma 035, que nos hablaban de esta interferencia de la relación trabajo y familia. De nuevo, la norma 037 lo trae a la mesa porque ya va a ser un tema constante que vamos a tener que estar cuidando. También nos pide que señalemos la duración del horario de labores pactado para el descanso y el derecho de la desconexión por los mismos temas que estábamos comentando anteriormente, que el derecho de las personas trabajadoras debe de ser igual, el derecho y los beneficios debe de ser igual al de los trabajadores presenciales. Aquí seguro me estoy adelantando a alguna pregunta que pudieran tener algunos de qué tal si a mis trabajadores presenciales les doy un vale de gasolina o apoyo de transporte, por ejemplo, para que vengan a mis oficinas y evidentemente al teletrabajador pues no se lo voy a dar, ¿no? Porque no viene a la oficina. Ese tipo de diferenciación, si es lógica y atiende precisamente a las necesidades de un puesto en particular, pues claro que pudiéramos soportarlo. No le vamos a otorgar un apoyo para transporte a un teletrabajador porque no se está desplazando. Entonces, sí vale la pena que lo revisemos. Sin embargo, no puedo sí otorgarle vales de despensa a mis trabajadores presenciales y a los teletrabajadores no, porque por alguna razón considero, no sé, si que no comen o que comen en su casa y gastan menos dinero o por cualquier otra razón, pues esa no tendría una relación muy clara como para hacer esa diferenciación, ¿no? Tenemos también una promoción de la perspectiva de género, que esta obligación la menciona a lo largo de la norma, pero realmente es muy subjetiva, está muy general y pues lo que nos pide es que fomentemos la perspectiva de género y que tratemos a nuestros trabajadores de la misma forma, sean independientemente de su género, para pues no caer en ningún punto de interferir de nuevo en la relación trabajo-familia y de no cargarle o sí, como cargarle la actividad laboral a algún tipo de trabajador, ¿no? Me voy a explicar mejor. Me refiero a, no sé, digo, a lo mejor más de una persona que está conectada aquí el día de hoy le tocó precisamente ser teletrabajador temporal como una medida de protección ante la contingencia sanitaria. Y en muchas ocasiones, a pesar de que tanto el hombre de la casa como la mujer de la casa estaban en la misma casa con los mismos hijos encerrados y con las mismas responsabilidades, la mujer seguía teniendo pues mayor carga en su vida, en su día, porque pues adicional a cargar con las actividades laborales que tenía que desempeñar, seguía teniendo muchas más cargas del hogar, ¿no? Claramente este es un ámbito de la vida del trabajador en el que no deberíamos de interferir. Tampoco es sano para los trabajadores ni para nosotros como empresa inmiscuirnos en la relación familiar que pudieran llevar cada trabajador en su familia. Sin embargo, sí nos pide que si le damos permisos especiales a las mujeres para hacer, no sé, para lavar la ropa, pues que también le demos los 15 minutos o los 20 minutos que se requieran a
los hombres para realizar cualquier otra actividad doméstica y viceversa, ¿no? Digo, ahorita estoy hablando de un ejemplo muy específico, pero pueden haber otras actividades que se cargan más a los hombres y no tanto a las mujeres. Entonces, eso es más o menos lo que nos pide cuidar. Sin embargo, como pueden a lo mejor notar en los ejemplos que estoy señalando, es difícil para la empresa realmente inmiscuirse en esos temas en los que son pues muy privados para los trabajadores. Entonces, lo mejor que podemos hacer es promover pues de manera general estos temas informativos respecto a la perspectiva de género y claramente sí señalar canales de comunicación para que cualquier colaborador o colaboradora que tenga alguna inquietud y que requiera nuestro apoyo sepa que lo puede tener. Entonces, en el siguiente punto hablamos sobre un horario también dentro de la jornada para las madres en periodo de lactancia. Reconoce este permiso hasta un máximo de 6 meses todavía, aunque sabemos que hay una reforma en camino que busca extender este periodo de lactancia, ¿no? Hasta 2 años. Sin embargo, eso todavía no ha sido difundido, no hemos tenido el proyecto de la reforma, etcétera, etcétera. Entonces, esa todavía está un poquito en el congelador, pero es una de las reformas que también se está discutiendo, ¿no? Tenemos también la promoción y vigilancia de la salud de las personas en la modalidad de teletrabajo. De hecho, la norma establece incluso algunos ejercicios, nos señala algunos ejercicios que nos sugiere comunicar a los teletrabajadores para evitar pues algunas afectaciones físicas, ¿no? Nos dice cómo estirar nuestros deditos, nuestras manitas, nuestros bracitos, y pues eso claramente lo podremos convertir en una capacitación, en un video, plasmarlo en nuestra política de teletrabajo para que nuestros colaboradores sepan qué cuidados deben de tener ellos mismos, ¿no? Para salvaguardar su salud. Tenemos también que implementar o que señalar mecanismos para informar al patrón los cambios de domicilio del lugar del trabajo y los mecanismos para aplicar la reversibilidad del trabajo que ya estábamos platicando anteriormente, inclusive como forma temporal, que vamos a ver más adelante, que también nos pide la norma 037 que si alguno de nuestros colaboradores está sufriendo violencia familiar en casa, pues que nosotros proveamos de la oportunidad de regresar a las oficinas para que pueda salir de ese ámbito, ¿no? De violencia. Entonces, en el punto 3 tenemos informar a las personas teletrabajadoras y a la Comisión de Seguridad y Higiene sobre los riesgos relacionados con el teletrabajo, que vamos a ver más adelante, y contar con una lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Esta lista de verificación nos la otorga la misma norma y es un checklist de qué es lo que tenemos que revisar en el lugar de trabajo para poder validarlo como un lugar apto para que los teletrabajadores desarrollen sus actividades laborales. Principalmente revisando este tema que habíamos comentado de iluminación, temperatura, ventilación, ruido y ergonomía. Este es el punto que yo digo que va a hacer que muchas empresas reconsideren este tema del teletrabajo porque es una carga laboral importante, porque nos vincula a la provisión de recursos para adecuar un espacio de trabajo, y 3, porque no nos libera, no nos deja controlar las condiciones de trabajo, más bien las condiciones del lugar, pero aún así nos hace responsables de lo que suceda. Entonces, les platico un poquito más. La norma nos dice, está bien, patrón, tú puedes otorgar la modalidad de teletrabajo y el teletrabajador te va a decir, yo quiero trabajar desde mi casa, o yo quiero trabajar desde la casa de mi mamá, o yo quiero trabajar en el domicilio que el teletrabajador elija. Tú como patrón tienes que asegurarte de que ese domicilio o que ese lugar de trabajo cumpla con estas particularidades para garantizar la seguridad y salud del colaborador.
Sin embargo, el colaborador puede decirnos, no, 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 yo no quiero que entres a mi casa a revisar mi lugar de trabajo, ¿no? O a lo mejor nosotros no podemos trasladarnos a el lugar en donde está donde se prestará el teletrabajo porque está en otro estado, o no lo sé. Por la condición que sea que no podamos hacer la revisión física, nos dice la norma, está bien, puedes no ir a hacer la visita física, pero entonces el teletrabajador tiene que hacer la autoaplicación y él tiene que autoverificar el lugar de trabajo que escoja. Y si el teletrabajador lo permite, va a invitar a tu comisión de seguridad e higiene a que compruebe a distancia a través de fotos o videollamadas o cualquier otra forma en la que consideren que se puede realizar una comprobación a distancia para asegurarnos de que el lugar de trabajo cumpla. Y con base a ese diagnóstico vas a tener que proveer los recursos necesarios para adecuar ese espacio de trabajo. Entonces, si es por temperatura o por ventilación, pues hay que comprarle un ventilador. Si es porque no tiene una silla adecuada, hay que comprarle una silla. Si es porque, no sé, tiene una instalación eléctrica pobre, pues hay que comprarle a lo mejor un medidor para que pueda ahí conectar todo lo que tiene que conectar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy particular porque incluso el teletrabajador puede tener muy cumplimentada esta parte al momento de hacer la comprobación, tanto física como a distancia, pero realmente pues no significa que más bien que así mantenga el lugar de trabajo el resto de la relación laboral. Entonces, nosotros no dejamos de ser responsables de que si alguna de estas condiciones de teletrabajo, del lugar de teletrabajo, y algo falla y se accidenta el teletrabajador, sigue siendo nuestra responsabilidad, a pesar de que él no cumpla con las medidas de seguridad e higiene o que cambie las condiciones de seguridad y salud y no nos avise. Porque sí hay una obligación del teletrabajador de notificarnos si alguna de estas condiciones cambia. Sin embargo, aquí claramente nos señala la norma que no si este cambio de verificación que haga el teletrabajador por su propia cuenta no significa el traslado de la responsabilidad a las personas teletrabajadoras de la comprobación de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ni de la adecuación a cargo de su patrimonio. Entonces, nosotros tenemos que, pues, aparte de hacer toda esta verificación, proveer de los insumos o las adecuaciones necesarias para garantizar un espacio seguro y aún así, si no se mantiene, el riesgo sigue siendo de nosotros. Entonces, la norma también nos señala que estas verificaciones tienen que ser periódicas. Sin embargo, no nos señala la periodicidad. Entonces, podríamos decir que a lo mejor cada mes es muy pronto, a lo mejor cada 3 meses sigue siendo muy pronto, cada 6 meses podría ser más o menos llevable, depende de la cantidad de teletrabajadores que tengamos, y un año sería muy alejado, muchas cosas pueden pasar en un año. Entonces, tendríamos que revisar cuáles serán los criterios de la autoridad para estos puntos que pues siempre quedan en el aire, ¿no? Como punto 6, tenemos proporcionar a las personas para el desarrollo de sus actividades laborales, sillas ergonómicas, insumos necesarios para su adecuado desempeño, a lo mejor un mouse ergonómico, uno de estos tapetitos para el mouse con almohadita, para recargar la muñeca, lámparas, etcétera, etcétera, ¿no? O cualquier aditamento que garantice las condiciones ergonómicas o posturales en la jornada laboral. El punto número 7 habla sobre que también tenemos que establecer un programa de mantenimiento para el equipo y el manejo de las tecnologías de la información. Algunos softwares necesitan mantenimiento, las computadoras necesitan mantenimiento, seguro alguna que otra función o plataforma que utilicen ERPs
o CRMs o cualquier otra herramienta digital que utilicen los teletrabajadores para el desempeño de sus actividades, pues si requieren mantenimiento, tenemos que tener un programa que calendarice estas sesiones de mantenimiento. Tenemos que tener capacitación al menos una vez al año sobre las condiciones de seguridad y salud y de cómo deben de mantener en orden su lugar de trabajo para minimizar riesgos. También nos señala la obligación de practicar exámenes médicos y dar seguimiento a los avisos de accidente que nos reporten los teletrabajadores. Y de nuevo, en el tema de los exámenes médicos, siempre existe la controversia. Ay, es que exámenes médicos sí puedo pedir o no puedo pedir. Sí podemos pedir. Tenemos que pedir, pero respecto a, tiene que ir vinculado a una de estas normas, ¿no? Evidentemente, si pedimos un examen médico para saber si una candidata para algún puesto está embarazada, estamos hablando de un tema de discriminación. Pero si queremos contratar a un almacenista que necesita estar sano y que no queremos agraviar una situación que pudiera tener alguna lesión en su espalda, o por citar algún ejemplo, claro que se deben de practicar exámenes médicos para identificar estas situaciones, ¿no? Entonces, nos señala que debemos de practicar exámenes médicos para identificar si hay alguna condición del teletrabajador que tengamos que cuidar para que pues no se lastime o no se agrave esta situación por la prestación del teletrabajo, ¿no? En el punto 10 tenemos que contar con mecanismos de atención para casos de violencia familiar, como les decía, que ya nos introducen un poco a este tema de, oye, ayuda a tus teletrabajadores que están en esta situación. Y nos pide que les ofrezcamos la posibilidad de retornar a la modalidad presencial. Puede ser de manera temporal o permanente, lo que el colaborador prefiera y lo que podamos ofrecerle, ¿no? Y por último, brindar el apoyo y facilidades necesarias para que en su caso participen en la Comisión de Seguridad e Higiene y en la Comisión de Capacitación y Adiestramiento. Es decir, no porque no estén presencialmente en las oficinas, ellos deben dejar de formar parte de nuestra vida laboral, ¿no? Entonces, ellos tienen el mismo derecho de conformar estas comisiones, un comité de ética, un comité de mejora continua, etcétera, ¿no? Veo un comentario aquí que voy a leer, dice, es del Dino Rodríguez, que dice, todo accidente tiene que ser investigado, tanto los que se generan en el centro de trabajo como los que se presenten en actividades de teletrabajo. Es cierto que el riesgo existe, tal y como existe en el centro de trabajo. No se libera de responsabilidad, pero también existe el derecho del patrón a la investigación y en consecuencia de aceptar o no, aceptar el riesgo en función de la propia investigación. Es correcto, todo lo señalado en este comentario es correcto, siempre se deben de investigar pues realmente creo que un punto fino para los riesgos de teletrabajo precisamente va a ser en cómo a mí me parece muy delgada la línea entre cómo vamos a saber si realmente fue por motivo del trabajo o con prestando o por derivados de alguna condición del lugar de teletrabajo y no fue un accidente cotidiano, doméstico, que se llevó a cabo y que se hubiera llevado a cabo en cualquier otro momento, ¿no? Entonces, ese es el punto que yo sí esperaría ver cómo se desarrollan este tipo de situaciones, porque según la ley y según la norma 037, no me parece que sea tan claro. Pasamos entonces a las obligaciones, pero muchas gracias por el comentario. Pasamos entonces a las obligaciones de las y los teletrabajadores, que son facilitar la comprobación física o autoaplicarse la lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, cumplir con la política de teletrabajo, informar al patrón o a su comisión de seguridad y higiene de cualquier alteración en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, resguardar y conservar en buen estado los equipos que se le proveen para prestar el teletrabajo, atender las políticas y mecanismos de protección de datos e información establecidos por el patrón en el desempeño de sus actividades, informar por escrito sobre cualquier cambio de domicilio definitivo o temporal,
al previamente acordado, ¿no? Precisamente porque pueden existir estos riesgos en las condiciones de seguridad y salud. Participar en los procesos de información de riesgos relacionados y en las capacitaciones que crea el patrón, así como las reuniones presenciales o virtuales organizadas para evitar el aislamiento social. Entonces, aquí también es donde la norma nos faculta o reconoce nuestra facultad de pedirle a los colaboradores que vengan a alguna sesión presencial y no podrían, siempre y cuando sea esporádica y haya una razón pues lógica para exigir su presencialidad, pues los colaboradores tampoco tendrían que negarse. Y pues evidentemente avisar de los riesgos de trabajo que puedan sufrir. Entonces, ¿cuáles son las medidas y medidas y medidas de prevención que estamos hablando? Estamos hablando de fomentar el equilibrio de la relación del trabajo-familia, que se da mediante la definición de horarios de trabajo en común acuerdo, evitar jornadas de trabajo superiores, respetando el derecho a la desconexión, otorgar permisos flexibles para que puedan pues atender situaciones familiares y la promoción de actividades de integración familiar, que de nuevo es un poco me parece a mí, incidir en la vida en un ámbito un poco más privado del colaborador, pero tampoco tendríamos que hacerlo tan incisivo, podríamos hacerlo a través de medidas generales, señalando a lo mejor un boletín en donde les recomendemos alguna actividad familiar o una película para ver en familia, etcétera, etcétera. Realmente también hay muchas medidas o muchas actividades que podríamos sí promover de una manera sin interferir tanto, ¿no? O tan puntualmente. Tenemos también el reconocimiento en el trabajo, es decir, tenemos que contar con mecanismos que permitan que nosotros reconozcamos el desempeño sobresaliente de los teletrabajadores, no solo reconocer a los que vemos en vivo y en directo porque están en la modalidad presencial, sino a los teletrabajadores que también hacen su trabajo y que en muchas ocasiones también lo hacen de manera excelente, no porque estén en teletrabajo, no vamos a dejar, más bien no porque estén en teletrabajo, vamos a dejar de reconocer su desempeño, difundir sus logros y expresarles sus posibilidades de desarrollo. Lo que, por ejemplo, hablando de las posibilidades de desarrollo, lo que suele suceder o lo que pudimos investigar cuando estábamos hablando sobre la iniciativa, nosotros en nuestro blog, ahorita les voy a platicar de nuestro blog, pero tenemos un blog donde les hablamos de las reformas que vienen y algunos puntos importantes que nos gustaría que tomen en consideración. Uno de estos es la reducción de las jornadas laborales, que como saben y creo que les he compartido a más de alguno, que es una reforma que viene, es probable, muy probable que quede aprobada este año, aunque entre en vigor posteriormente, seguramente el siguiente año, pero es una reforma que viene respecto a la reducción de pasar de 48 horas de la jornada semanal a 40 horas. Entonces, muchos países incluso han pasado a, en lugar de una semana laboral de 5 días, a una de 4 días, como para que los colaboradores tengan más tiempo para descansar, tengan un fin de semana más largo. Sin embargo, lo que sucede es que cuando un colaborador tiene, o bueno, según las investigaciones de la OIT, incluso en los países de primer mundo, como es Londres, por ejemplo, que fue un país que fue particularmente investigado respecto a este punto, decía que la mayoría de los colaboradores tenían un muy buen desempeño con una jornada laboral de 4 días. Sin embargo, cuando se les ofreció un puesto mayor, de mayor responsabilidad, evidentemente con mayor retribución económica, la condición para tomar ese puesto o para tener ese crecimiento era que regresaran a las oficinas de manera presencial.
los 5 días. Entonces, pues de nuevo es una condición que pues no se está tratando tan positivamente, ¿no? Para este tipo de colaboradores. Pero en México apenas estamos avanzando en ese tema. En lo que se refiere a la prevención de la violencia laboral, nos pide difundir información para sensibilizar sobre la violencia laboral a todo tipo de colaboradores, establecer procedimientos de actuación y seguimiento a temas relacionados con la violencia laboral. Estamos hablando de discriminación, acoso sexual, hostigamiento, o cualquier otra conducta contraria a nuestro código de conducta ética, y pues informar sobre la forma en que se deben denunciar los actos de violencia laboral, que de nuevo estos puntos ya los estábamos viendo desde la norma 035. De hecho, la mayoría de nuestros clientes, ustedes, ya tienen incluso hasta un comité de ética implementado y en funciones, y la mayoría ha elegido muy bien a sus miembros del comité de ética porque hemos visto cambios muy positivos en estas investigaciones. Entonces, como les comentaba, hablamos del derecho de reversibilidad. Creo que me adelanté un poquito en este punto, pero de nuevo hablamos de que el derecho a la reversibilidad se da por mutuo acuerdo y es el cambio de la modalidad del teletrabajo a el trabajo presencial. Entonces, esto solo sucede bueno, esto sucede cuando es por mutuo acuerdo y sucede o se puede pedir cuando estamos hablando de que un contrato laboral siempre fue en modalidad regular. Cuando hablamos de un contrato en modalidad de teletrabajo, no hay una situación que revertir. Entonces, estaríamos hablando de un cambio radical en las condiciones laborales. Esta solicitud señala la norma que debe de ser realizada con al menos 20 días de anticipación para analizar las funciones que realiza la persona que está solicitando la reversibilidad y pues para analizar también las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. De nuevo hablamos del derecho de la desconexión, que es el derecho del trabajador de apartarse y abstenerse de participar en cualquier comunicación o evento o actividad relacionada con el trabajo fuera de su jornada laboral, en horarios no laborables, en vacaciones o durante permisos y licencias. Entonces, este realmente podríamos decir que no debería aplicarse solamente a los teletrabajadores, sin embargo, nos hacen esta puntual, nos piden poner puntualmente nuestra atención porque por lo menos en la pandemia se prestaba mucho a que estas actividades continuaran simplemente porque ellos estaban en su casa, ¿no? Cuando tenemos teletrabajadores con horario flexible, que esto también es muy común, sobre todo para las empresas de tecnología, que realmente a sus trabajadores les da lo mismo trabajar a las 3 de la tarde que a las 3 de la mañana. El objetivo es sacar adelante un proyecto y realmente pueden hacer. En este caso de tener horarios flexibles, lo que sí se debe de convenir por lo menos son horarios fijos de descanso. Si bien pueden trabajar durante el tiempo que consideren adecuado, pues sí se debe de establecer un periodo para descansar. Mismo periodo que si tenemos contrato colectivo, debemos de plasmar en el contrato colectivo o, en su defecto, en el reglamento interior de trabajo. De los riesgos de trabajo en la modalidad de teletrabajo, principalmente nos pide, bueno, divide los riesgos de trabajo en primer lugar por agentes físicos y por ende le pide a los colaboradores que mantengan su área de trabajo limpia y ordenada, iluminada, con adecuada temperatura y ventilación y con un nivel de ruido que no les impida la concentración en sus actividades laborales. Respecto a los factores de riesgo económico, nos pide tener un escritorio, una mesa o un plano de trabajo en donde los colaboradores puedan desarrollar sus actividades y que estén en una altura adecuada, con
espacio con un ancho adecuado para desarrollar sus actividades, una silla ergonómica apropiada para las actividades a desarrollar y cualquier otro aditamento ergonómico o postural que apoyen en el uso de equipos de cómputo, es decir, incluso la norma, aquí justo quiero aprovechar para mostrarles un pedacito de la norma en donde incluso nos dan imágenes. Miren, por ejemplo, estos son los ejercicios que les decía que nos pide la norma tomar en consideración respecto a cómo estirar nuestras manitas, nuestro cuello, nuestra espalda, nuestros dedos, donde podemos tener darnos un masajito para saber, más bien para relajar un poco nuestros músculos, y también nos habla sobre sillas ergonómicas, cómo debe de estar nuestra posición. Las reglas son que el asiento tiene que estar siempre a una altura en la que tú puedas tocar los pies, la pantalla debe de estar pues a la altura en la que si te sientas normal la puedes ver, pero el teclado sí debe de estar, el teclado y el mouse sí debe de estar abajo, como al nivel donde deberían de llegar tus codos, ¿no? Entonces a veces son diferencias de centímetros que no cumplen estas medidas, pero pues sí conllevan alguna afectación, sobre todo el terror del túnel carpiano, por ejemplo, habrán escuchado alguna vez de él, ¿no? Entonces, aquí nos señala justo cómo deben de estar la posición y dónde debe de estar la distancia correcta, la altura correcta de los insumos que estamos pues utilizando, cuál es la posición incorrecta para sentarse, ¿no? Ya ven, está sentado como camarón, y pues cuáles son las correctas, ¿no? Entonces, esto también lo pueden revisar en la norma oficial mexicana. Voy a regresar entonces a la presentación. Y los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales que de nuevo nos remite a la norma 035, que habla precisamente sobre estas afectaciones que pudiéramos tener respecto a nuestro trabajo, ¿no? Precisamente afectaciones psicológicas. Entonces, estamos hablando que debemos de tener un espacio físico que permita la privacidad, que se observe una perspectiva de género, que se cuente con mecanismos de comunicación para denunciar casos de violencia familiar o cualquier otro tipo de situación que afecte a los colaboradores, que se cuente con pausas y tiempos de descanso para evitar una sobreexposición al estrés, al burnout o cualquier otra situación que altere o que afecte negativamente a nuestros colaboradores, y de nuevo el derecho a la desconexión. Respecto a la capacitación y adiestramiento, estamos hablando de que una vez al año debemos de instruirnos en materia de condiciones peligrosas e inseguras presentes en su lugar de teletrabajo, el riesgo ergonómico, el riesgo psicosocial que puede presentarse también, la comprensión y aplicación de la política de teletrabajo, que entiendan los mecanismos, que entiendan cuáles son los derechos que tienen, cuáles son las obligaciones que tienen, y pues cualquier otra capacitación que resulte necesaria para que ellos puedan desarrollar su actividad laboral a distancia en teletrabajo. El proceso de capacitación puede ser virtual, mixta o presencial. Entonces, si nuestro objetivo es dar una capacitación de ergonomía y hacerlo un poco más práctica, claro que le podemos pedir a los teletrabajadores que acudan un día a la oficina a que reciban esta capacitación, ¿no? Pero lo que siempre debemos de cuidar, que ya también debemos de tener dominado, es que la capacitación tiene que ser parte de la jornada laboral, ¿no? ¿Cómo se debe de realizar el análisis de los factores de riesgo psicosocial? A través de los cuestionarios señalados en la norma 035, con base a las indicaciones de la NOM 035. La norma 035 de riesgos psicosociales nos habla de que podemos
evaluar estos factores de riesgo psicosocial a través de las guías de referencia, es decir, los cuestionarios que la misma norma nos provee, o cualquier otro método que contemple la forma en cómo se debe, más bien otras calificaciones que identifiquen estos puntos que hacen estos cuestionarios, pero realmente lo más fácil es aplicar los cuestionarios de la NOM 035, ¿no? Entonces, adicional a los cuestionarios de la NOM 035, pues nos pide que identifiquemos bueno, como parte del cumplimiento de la NOM 035, como también recordarán, se implementa la norma 035, pero cada 2 años se debe de volver a aplicar los cuestionarios para seguir analizando estos riesgos psicosociales a los que pudieran estar expuestos nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, adicional a estos puntos del análisis de factor de riesgo psicosocial, vamos a ver más adelante las mejores prácticas en materia de teletrabajo. Entonces, respecto a la política de teletrabajo que debe de contener, así como la NOM 035, también hay una guía de referencia en esta norma que nos da un ejemplo de una política de teletrabajo que no es obligatoria, pero que generalmente nos van a pedir o van a tratar de revisar que tenga los mismos puntos en una inspección, ¿no? Entonces, lo más fácil es tomar la política de teletrabajo de la NOM 037 y robustecerla, tropicalizarla para cada empresa, para hacerla un traje a la medida, pero con este cumplimiento básico, ¿no? Debe de contener el tema de, bueno, nos piden considerar los horarios flexibles, pero principalmente debe de establecer las horas de disponibilidad de los colaboradores, señalando el inicio y el fin de su jornada laboral, los procedimientos para informar sobre las horas que realmente trabajan y las tareas que están programadas durante sus actividades en teletrabajo, señalar los mecanismos de evaluación de la calidad del trabajo o evaluaciones de desempeño, contemplar problemas de conectividad y que los trabajadores, cómo los trabajadores van a recibir este soporte para pues seguir prestando sus actividades laborales, solicitar su opinión y recibir dicha retroalimentación para la mejora de la forma en la que se está prestando el teletrabajo y pues de nuevo proporcionar directrices de protección de datos y enlaces a herramientas de seguridad para que haya un correcto uso de la información. Y aquí se me fue un puntito, pero también hay que informarles de cómo pueden usar sus días de enfermedad o de vacaciones a distancia, que no tendrían que ser muy diferentes tampoco a los de los trabajadores presenciales. Y por último, queríamos platicarles un poco de las buenas o mejores prácticas que hemos identificado en algunas de nuestras empresas o que hemos sabido que en algunos otros puntos, algunos otros países utilizan, que es brindar apoyo psicológico para los colaboradores. Muchas empresas que obviamente también tenían la posibilidad, porque recordemos que la pandemia también pues fue un golpe económico fuerte para muchas empresas, pero hay algunas que incluso pudieron brindar apoyo psicológico para sus colaboradores, para que no estuvieran tan encerrados. Adicionalmente, en ese tiempo, pues también había mucha incertidumbre sobre cuándo iba a acabar la pandemia, había muchas muertes a nuestro alrededor, entonces esto podría generar estrés que no necesariamente tienen de manera regular los teletrabajadores, ¿no? Ahora que hemos pasado esa etapa, ya nos podemos decir que ya nos presentamos o no estamos expuestos a esos mismos factores. Sin embargo, claro que estar encerrado bueno, cuando estás en teletrabajo, claro que estar en tu mayoría de la jornada laboral tú solo, tú con tu familia en tu casa, pues a veces sí necesitas salir, tomar aire, caminar, ver a otras personas y el apoyo psicológico, pues claro que es positivo incluso si no eres teletrabajador, ¿no? También nos piden invertir en tecnología y capacitación para nivelar las habilidades de todos los teletrabajadores.
Principalmente hay ya muchos softwares y herramientas que facilitan este tema de el teletrabajo, la delegación de actividades, la toma de asistencia, el contar las horas en las que un colaborador está conectado trabajando. Entonces, ya hay muchas herramientas en las que podríamos también invertir para compensar algunos de estos puntos que de otra manera pudieran ser un poco más difíciles de controlar, realizar reuniones más eficientes y menos prolongadas, respetando el tiempo necesario para asuntos domésticos y familiares y buscando espacios y canales de comunicación para recibir la retroalimentación que estábamos hablando hace ratito y pues para que los colaboradores puedan denunciar cualquier situación de violencia que puedan estar experimentando. Entonces, ya por último, les voy a platicar cuándo entra en vigor. Esta norma se publicó el 8 de junio del 2023 y en sus artículos transitorios señala que entra en vigor dentro de los 180 días naturales posteriores a partir del día de su publicación. Entonces estamos hablando que entra en vigor al final del año, por ahí del 8 de diciembre, supongo. Entonces, siempre sabemos que a partir de la entrada en vigor también hay un periodo en el que pues los inspectores también de la Secretaría del Trabajo también tienen que capacitarse en materia de la NOM 037 y deben de identificar cómo deben de revisar estos puntos. Entonces, estaríamos esperando también cómo se desarrollan estos criterios de revisión para ajustar nuestro cumplimiento. Entonces, prácticamente eso es lo que les puedo resumir y platicar de la NOM 037 el día de hoy. Claramente hay muchos puntos que pudiéramos revisar a detalle. Como saben, en Prepal cuentan con nuestro apoyo para analizar la viabilidad de la implementación de esta norma y, pues, evidentemente para la ejecución de la implementación. Ya contamos con un plan de trabajo que con mucho gusto les podemos presentar para el debido seguimiento. Y como les platicaba hace rato, nosotras también contamos con un blog jurídico en donde platicamos de estos temas. De hecho, van a poder ver, si ingresan a nuestro blog, van a poder ver que hablábamos de la NOM 037 desde que se salió publicado el proyecto de la norma y hablamos también de otras reformas o cambios que vienen en materia legal laboral que hay que tomar en consideración, ¿no? Entonces, aquí se los dejo también. Les vamos a hacer llegar esta presentación para que lo puedan revisar y, pues, como les decía, otros temas que podrían interesarles que pueden encontrar en nuestro blog es sobre la reducción de jornadas laborales, que es muy importante porque es una reforma que ya viene en camino. El decreto en materia de vacaciones, que acabamos de tener este cambio este año. Otras próximas reformas laborales en materia de lactancia, por ejemplo, les platicaba. Hay una que busca incorporar a los adultos mayores a nuestras plantillas. Vienen también normas respecto al trabajo forzoso y al trabajo infantil y pues claramente muchas de nuestras empresas y más bien muchos individuos relacionados con el derecho laboral saben que también estamos en un proceso de adaptación con las nuevas autoridades laborales y el nuevo procedimiento laboral. Entonces, también hay un blog sobre eso si lo quieren revisar. Y pues abro el espacio para cualquier duda o comentario que pudieran tener al respecto. No sé si alguien quiera levantar su manita, abrir su micrófono, escribir en el chat, cualquier duda que pudieran tener. Adelante, Sandra Marisol. Hola, buenas tardes, muchas gracias por el curso. Fíjate que yo trabajo en una empresa de tecnología, precisamente por eso vimos que era importante nosotros unirnos a esta pues, plática, a este pequeño curso. Y en la parte del contrato hablabas sobre esta parte ¿cómo es esta? Como el volver a la oficina ¿Del derecho a la reversibilidad? Ajá. Mi duda es, los contratos que nosotros tenemos con todos los trabajadores es, pues, que trabajan en la oficina, ¿no? Aunque en realidad hacen
pues casi todos el 100% de trabajo en home office. Entonces mi duda es si tenemos que agregar como un anexo que hable sobre esta parte de que van a estar trabajando 100% en su casa y hacer como el cambio en el contrato de cada trabajador, o nada más tienen que firmar esta parte de que están de acuerdo, o sea, como que esa parte a mí me queda un poco la duda. Realmente, a mi consideración, lo podríamos hacer de dos maneras. Sí podríamos hacer un adendum al contrato individual, en donde se reconozca esta modalidad de teletrabajo y que se señalen estos 3 puntos que nos señala la ley que deben de cumplir los contratos de teletrabajo. O podríamos hacer un formato de solicitud a la modalidad de teletrabajo, en donde el teletrabajador nos señale que quiere cambiar esta modalidad y que de una vez nos diga qué domicilio es en el que va a prestar el teletrabajo. Y ya de ahí podemos partir a pasar a la lista de verificación de las particularidades, las condiciones de seguridad y salud que debe de cumplir este lugar de trabajo para hacer la verificación y aprobarlo. En caso de que no se apruebe, tendríamos que revisar o vetar el lugar y que el colaborador elija otro, o ayudarlo a adecuar las instalaciones para que pueda prestar el teletrabajo, pero ya me estoy yendo más adelante. Para ser más concisa en mi respuesta, yo te diría que podríamos hacer un adendum o esta solicitud de modalidad de teletrabajo, de incorporación a la modalidad en teletrabajo y adicional al domicilio, ya me acordé qué más te iba a decir, que reconozca que se le difundió y más bien se le otorgó y conoce la política de teletrabajo que tenemos en la empresa y que por ende pues conoce su contenido, sus derechos, los mecanismos a los que tiene acceso, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo te recomendaría, Sandra. Ok, súper bien. Muchísimas gracias. Va. Sigue Viridiana Corona y luego Gabriela. Hola, muchas gracias. Y bueno, gracias otra vez también por la plática. Mi pregunta es, de hecho, relacionada a esto, a ese tema de la locación en donde están. Igual yo soy una empresa de tecnología y es súper común que quieran, o sea, quieran su contrato de teletrabajo y nos dan la dirección, pero pues trabajan en cualquier parte de México, ¿no? Se van a otros lados y no siempre avisan que no están. Ahí la parte que yo no entiendo y no me queda muy clara es como esto de la seguridad, ¿no? O sea, si tienen un accidente y resulta que a lo mejor su dirección en su contrato es en Ciudad de México, pero él estaba en Playa del Carmen, algo así. O sea, ahí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros, la de ellos? Fíjate que ese es un tema que a mí me parece que no queda tan claro. Claro que la norma sí nos dice, tu responsabilidad ante un riesgo de trabajo se extiende si tú no te aseguras de que las condiciones de seguridad y salud no se prestan, más bien no se cumplen, ¿no? Sin embargo, no nos habla de este tema. O sea, yo pensaría que posiblemente, bueno, lo que sucede en otras legislaciones, no les hice este comentario, pero fíjense que antes de que saliera el proyecto de la norma 037, nosotras voltamos a estudiar la legislación internacional y el manual de home office de Chile se parece mucho a este contenido, ¿no? Pero a diferencia de México, Chile sí reconoce la responsabilidad de los trabajadores cuando no cumplen con estas obligaciones que señala en este caso, la norma oficial mexicana. Sí hay un punto en donde en las obligaciones del teletrabajador que lo obliga a avisarnos, mira, nos lo obliga a avisarnos de el cambio en su domicilio. Mira, informar por escrito y con antelación de cualquier cambio de domicilio definitivo temporal al lugar del trabajo previamente acordado para que se realicen de nuevo las gestiones para garantizar que cumple con las condiciones de seguridad y salud, ¿no? Entonces, esto no está claro, pero yo pensaría que si el trabajador incumple, pues sí se abre la puerta a que tal vez podríamos eximirnos de esta responsabilidad. Sin embargo, no es algo que te pueda asegurar. Tendríamos que esperar a ver, pues, cuál es el criterio de la autoridad al revisar estos puntos para determinar
si es nuestra responsabilidad o no. Porque también para nosotros es difícil darnos cuenta que no está si siempre está en teletrabajo, ¿no? A menos de que tengamos un localizador GPS de su computadora, va a ser difícil para nosotros darnos cuenta, a menos de que el colaborador nos lo comunique. Así que yo pensaría que ahí hay una laguna que pudiera beneficiarnos en ese sentido de no hacernos responsable de algo que no podemos controlar. Claro, ok. Sí, porque sí es súper común que incluso hasta se vayan fuera del país. Sí, sé. Nos encantan las empresas de tecnología, tenemos varias y sí, sabemos que es es una latita que nos dan nuestros colaboradores. Sí, ok, muchas gracias. No, de qué. Vas, Gaby. Gracias, buenas tardes. Perdón, entré un poquito tarde a la sesión y tengo una duda. ¿Ya es una obligación para el patrón el otorgarle el teletrabajo al colaborador o es opcional? No, es opcional. Y claro que claro que atiende también a las actividades del puesto, ¿no? Obviamente a un almacenista a lo mejor no le podemos dar un home office, teletrabajo, porque pues su actividad se basa en controlar el almacén, carga y descarga de mercancías, etcétera, etcétera, ¿no? Como actividades operativas físicas. Entonces, tendría que ser lógico el teletrabajo, o sea, que las actividades de su puesto pudiera desarrollarlas en teletrabajo. Si no las puede desarrollar en teletrabajo, no le podemos ofrecer la modalidad de teletrabajo y no estamos obligados a concedérsela. La modalidad de teletrabajo se tiene que otorgar en común acuerdo con la empresa. Entonces, si la empresa no está de acuerdo o no quiere ofrecer la modalidad de teletrabajo, no estamos obligados. Lo que ya será decisión del colaborador, pues aceptar esta condición de que, más bien esta situación de que no hay teletrabajo en nuestra empresa o pues separarse de nosotros y buscar un empleo que sí se le ofrezca, ¿no? Pero obligados no estamos. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Creo que ya no veo ninguna otra pregunta. No sé si alguien más quiera aprovechar para hacer algún comentario, exponernos alguna situación, platicarnos algo, lo que sea. Adelante, Adi. Nos vas a escribir por el chat. Súper. Yo lo leo. Yo se los leo al público. En lo que nos escribe Adriana, bueno, súper. Partiendo de la pandemia, muchas empresas tienen la modalidad híbrida. ¿Esta norma también regula esto? ¿A qué estarían obligados los patrones? ¿Compartes material presentado? Claro que sí, se los vamos a hacer llegar y les vamos a hacer llegar nuestro blog también para que los lean y vean todas las otras materias o puntos importantes que vamos a platicar próximamente. Y cerrando el comercial, sí, la regla es, estamos frente a teletrabajo cuando el colaborador presta sus actividades laborales en un 40% o más de el tiempo de su jornada laboral. Es decir, yo trabajo 20 horas a la semana y si trabajo 10 en casa, significa que estoy pasando ese 40% y por ende, pues soy un teletrabajador. Incluso si voy un día a la oficina a la semana, la mayoría del porcentaje de mi jornada laboral lo ejecuto en mi casa o bueno, en el lugar de teletrabajo. Entonces sí soy un teletrabajador, pero si es una modalidad híbrida en donde la carga laboral se desarrolla más de manera presencial que de manera a distancia en teletrabajo, pues entonces realmente no estamos hablando de teletrabajo. Este es un punto que tocamos justo aquí. No será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica.
Entonces, si estamos hablando de que tenemos la mayoría del teletrabajo, más bien la mayoría de la jornada en teletrabajo, sí estamos en teletrabajo, pero si es un porcentaje menor al 40%, se considera híbrido o presencial. Realmente ni la norma ni la ley nos señala alguna modalidad híbrida. Realmente, si nos vamos a la literalidad, o hay teletrabajo o hay modalidad regular, ¿no? Entonces, por ende, si no cumplimos esta característica del 40% del tiempo, tendría que considerarse una jornada regular o una modalidad regular, y como beneficio algún día de trabajo a distancia como un beneficio esporádico. Y por eso no tendríamos también, por ende, la responsabilidad que platicamos el día de hoy con base a esta norma, ¿no? Dice, no necesariamente es un colaborador de teletrabajo, se ajusta según las necesidades de la empresa y no siempre es constante. Digamos que es a discreción y bajo acuerdo entre el trabajador y patrón, siempre que fuera algo constante, digamos. Así es, o sea, si no hay una cantidad de horas fija, si es más que nada esporádico o eventual, pero que la mayoría de sus actividades las sigue realizando, punto que no en las oficinas, pero en campo, por ejemplo, si fuera un trabajador que debe de andar en la calle visitando clientes o haciendo mandados, no lo sé, pero que tampoco está en casa, pues entonces no tendría que ser considerado teletrabajador. ¿Va? Súper. Pues no sé si alguien tenga alguna otra duda. No. Bueno, incluso si posteriormente a esta sesión les surgiera alguna duda, saben que pueden avisarnos de la norma 035. ¿Tendrás algún webinar como de actualización? No tenemos un webinar como de actualización. Si te refieres a que si podamos recordar los temas de la NOM 035, claro que lo podemos hacer. Te podemos enviar todo el contenido que necesites respecto a la implementación de la norma 035. Si me preguntas qué se ha actualizado en la norma 035, realmente nada. Ya han comenzado algunas inspecciones de trabajo, y lo único que podría variar, más bien lo único que tendríamos que cuidar es que si ya hace 2 años o más aplicamos nuestros cuestionarios de la NOM 035, ya nos toca aplicarlos nuevamente. Entonces, lo odias. Está bien, digo, yo te ayudo a lo que tú requieras para que no te pese tanto su cumplimiento, ¿va? Y pues, si ya no hay ninguna otra duda, tanto de la NOM 037 como la NOM 035, pues sí, Fabi, les vamos a hacer llegar el material y, como les decía, el blog, donde abundamos también un poquito más en el tema del derecho a la desconexión. Entonces, de todas maneras, saben que tienen nuestros correos, tienen nuestra información. Entonces, cualquier otra duda que les pueda surgir posteriormente, cuentan con nosotros para cualquier duda que puedan tener. Estoy viendo sus comentarios de la plática de la NOM 035. Fíjense que estuvimos hablando mucho tiempo de la NOM 035 y dijimos, seguramente nuestros clientes ya acertaron de la NOM 035, pero a mí me encanta la NOM 035. Entonces, con mucho gusto podemos anotarlo como un tema a platicar en nuestro próximo Prepalte Premia. Muchas gracias. Duda, ¿ustedes imparten algún curso o diplomado en temas de derecho laboral? Sí tenemos una lista de temas de capacitación. Tenemos varios temas. Es más, déjenme, ya termino de hacer mi promoción el día de hoy. Les voy a enseñar nuestra lista de los temas que solemos, en los que solemos capacitar a las empresas. Déjenme acuerdo cómo se llama.
el cuadrito de capacitación. Miren, les platico, estos son todos los temas que generalmente nosotros platicamos. No todos son webinars, así como el día de hoy. Cada mes tenemos un preparte premio donde hablamos de puntos de relevancia actual. Sin embargo, tenemos capacitaciones que siempre platicamos un poquito más básicas con las empresas, que habla sobre las obligaciones legales laborales en general, las condiciones de trabajo, cómo deben de ser según la ley, la duración de las relaciones de trabajo, la elaboración y los tipos de contrato que existen y cómo deben aplicarse, los contratos individuales de trabajo, sujetos del derecho de trabajo, terminación, suspensión y rescisión de las relaciones laborales, juicios laborales y sus alcances, qué hacer cuando un trabajador comete fraude, últimas reformas de estos últimos años, porque como sabrán, hemos tenido muchas reformas en los últimos años, desde 2019 prácticamente, y van a seguir viniendo. Entonces hablamos de las últimas y de las que están por venir, las 10 principales causas por las que el patrón pierde un juicio laboral, conceptos básicos de seguridad social, inspecciones al 2023 y cómo atenderlas adecuadamente, no discriminación e igualdad laboral en las empresas. Esta es también de mis favoritas porque habla sobre todo este tema de perspectiva de género, del comité de ética, de investigaciones, etcétera, etcétera. Trabajadoras embarazadas, perspectiva de género en juicios laborales. Esto es muy importante con las nuevas autoridades laborales que tenemos. Litigio, audiencias, procedimientos y recomendaciones. Ahora también es muy importante con las nuevas autoridades y el nuevo procedimiento de justicia laboral y la conciliación en nuestro nuevo sistema de justicia laboral. Entonces, sí tenemos varios temas que ya están previstos, pero realmente a nosotras nos gusta mucho la capacitación. También podemos hablar de libertad sindical, de estos cambios que han venido estos últimos años. Entonces, prácticamente sí tenemos un repertorio amplio, así que les pido que dejen en los comentarios qué otros temas les pudieran interesar, porque también contamos con una red muy amplia de aliados que también nos apoyan en especialistas en otras materias que nos apoyan en la impartición de estos Prepalte Premia. Tenemos invitados de especialistas de otras materias, de derecho y de otras materias no legales. Entonces, lo que sea que les pueda interesar, avísenos para nosotros coordinarnos e incluirlos a nuestra lista de pendientes, ¿va? Algo sobre la ley IMSS y ley Infonavit, pensiones, son temas constantes para orientar a trabajadores. Sí, correcto. Súper. Pues entonces, bueno, déjenme anotarlo antes de que se me olvide. Pensiones, ley IMSS y ley Infonavit. Y pues bueno, tienen nuestro contacto. Cualquier otra duda o comentario, apoyo que requieran de nuestra parte, cuentan con nosotros. Y pues no me queda nada más que agradecerles por sus bellas participaciones, por estar el día de hoy aquí escuchándome. Y pues nada, muchas gracias, que tengan bonita tarde.